Buen día, ingeniero Arauco y público en general. En esta oportunidad vamos a presentar el primer avance de nuestro trabajo integrador, que corresponde al curso de Arquitectura de Computadoras. Siguiente, por favor. Bueno, este es nuestro equipo, conformado por Piero Larte, quien les habla Nicole Solís, y Kimberly Soto. Siguiente, por favor. Aquí vemos el índice de los temas y puntos que vamos a tocar. El tema que vamos a desarrollar es diseño, implementación y programación del microcomputador con los microprocesadores 8085 y 8086. Desde el primer capítulo, que es la descripción detallada de las 5 generaciones en la área electrónica, pasando por el capítulo 2 de las hojas técnicas, luego por el capítulo 3, que es la descripción detallada de los periféricos. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es el diseño de las computadoras con los microprocesadores 8085, 8086, capítulo 5 con los sistemas operativos, lenguajes de programación y por último los emuladores y simuladores del capítulo 6. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 1, el cual se basa en lo que es la descripción detallada de las 5 generaciones de la era electrónica de las computadoras. Siguiente, por favor. Los primeros ordenadores electrónicos fueron creados y empleados en la década de los 40. Desde aquella época, las computadoras han estado cambiando radicalmente con la finalidad de obtener mejores resultados. Por aquellos años, las computadoras o máquinas electrónicas utilizaban válvulas de vacío como componentes para el cálculo y el almacenamiento. Realizaban tareas específicas basándose en el lenguaje de máquina. No obstante, los tubos de vacío eran grandes y costosos. Además, consumían mucha energía y liberaban mucho calor, por lo que necesitaban de un gran sistema de enfriamiento para que continuaran con su funcionamiento sin daños. Algunos ejemplos de la primera generación en la electrónica de las computadoras se detallarán a continuación. En primer lugar, tenemos el ENIAC, que es el acrónimo del Electronic Numerical Integrator and Computer. Fue el primer computador electrónico y digital de uso general. Ejecutaba procesos automáticamente haciendo uso de las válvulas de vacío. Sin embargo, la cantidad de energía que empleaba era demasiada. La estructura de esta computadora contaba con alrededor de 17.648 válvulas de vacío. El ENIAC necesitaba un espacio equivalente a una habitación. Su estructura contaba con un gran peso y necesitaba refrigeración. Además, la interconexión de sus cables era similar a los que se usaban en las antiguas centrales telefónicas, cuyo mantenimiento, programación, colocación de interruptores y comprobación de operaciones podía tardar días o hasta semanas. También tenemos el EXAC, que fue una computadora de origen británico que se creó en 1949 por el investigador de ciencias de la computación Maurice Wilkes, junto a su equipo de la Universidad de Cambridge. El diseño fue inspirado por las clases de verano dictadas por los ingenieros John Mauchly y Preston Eckert, quienes construyeron el ENIAC. Y por último tenemos el UNIVAC 1, que es el ordenador automático universal. Traducción del inglés Universal Automatic Computer, fue una computadora diseñada en 1950 por la reconocida compañía fabricante de máquinas Remington Rand y creada por John Mauchly y Presper Eckert. Este ordenador fue el primero en ser conocido como la primera computadora comercial, pues su único objetivo eran las grandes empresas estadounidenses, tanto privadas como públicas, ya que era muy costoso y tenía amplios requerimientos para su instalación. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la segunda generación, que va desde 1956 hasta 1963, podemos ver que en esta época las computadoras comenzaron a usar transistores para procesar la información en lugar de los tubos de vacío, lo que las hizo más pequeñas, rápidas, confiables y eficientes respecto al consumo de energía. Eran tan pequeños que 200 de estos podían ser agrupados en un tubo de vacío. El transistor fue la pieza clave de la electrónica por aquellos años. Podía trabajar de una forma similar a la de un triodo, ya que podía amplificar, oscilar y servir de interruptor. Algunos ejemplos a mencionar sobre las computadoras de segunda generación son la IBM 7090 y la PDP-1. Comenzamos también por lo que es la IBM 7090.
Esta computadora fue de suma importancia para la creación de un centro de cálculo en Madrid, España, donde la IBM España y la Universidad Complutense de Madrid colaboraron como equipo para su fundación en 1966. La elección de la IBM 7090 para esta tarea fue debido a que era tendencia por esa época y porque sería de gran ayuda para el cálculo automático. Respecto a la PDP-1, vemos que fue un ordenador también conocido como procesador de datos programado. Ha sido la primera computadora comercial e interactiva de la serie PDP. Fue creada en 1959 y producida en 1960 por la Digital Equipment Corporation, abreviado DEC. Se le conoce por ser el primer ordenador donde se encontraba y ejecutaba el primer videojuego interactivo de la historia, llamado Space War. Esto era posible gracias a que el PDP-1 era una computadora divertida de utilizar. Según Digital Equipment Corporation, en 1963 dicen que la consola de PDP-1 cuenta con controles e indicadores para uso de operador. Todos los registros activos tienen luces indicadoras en la consola. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos con la tercera generación que va desde 1964 hasta 1971. Este fue un periodo donde se comenzaron a utilizar los circuitos integrados en lugar de transistores o chips, hechos a base de silicio o acero eléctrico, que es un elemento semiconductor y donde podemos encontrar piezas de menor tamaño, tales como transistores, condensadores, resistores y diodos. Algunos ejemplos de las computadoras de tercera generación son la IBM System 360 y la DEC PDP-8. Respecto a sus características, la IBM System 360 poseían circuitos integrados, lo que incrementó la reducción de espacio, fiabilidad y que se redujera el consumo de energía. A su vez, estos circuitos integrados albergaban puertas lógicas, osciladores y amplificadores. El IBM 360 fue el primer modelo de IBM que crea una arquitectura de familia que representaba 6 ordenadores vinculados con los mismos periféricos y software. Además, se implementó el lenguaje Euler para lograr la microprogramación, que se caracteriza por ser un nivel más alto en lenguajes de máquina. En un IBM System 360 modelo 30, utilizando memoria de solo lectura como unidad de almacenamiento. Asimismo, fue el primer computador atacado por un virus o malware llamado Creeper en 1972. También, como parte de la tercera generación, tenemos el PDP-8, que al igual que la PDP-1, fue una computadora producida por Digital Equipment Corporation. Sin embargo, este computador también era conocido como el Straight 8, fue lanzada al mercado en 1965, utilizando una lógica de diodo transistor. Y desde este acontecimiento fue el ordenador más vendido de la época, pues su precio era menor a unos $2,000 de Estados Unidos, haciéndola más accesible. La PDP-8 fue construida a base de transistores. Contaba con una memoria de 4,000 palabras y un procesador de 12 bits microprogramados. Esta computadora fue conocida como una de las primeras minicomputadoras junto a la PDP-11 y el VAX. Siguiente, por favor. Ya en lo que respecta a la cuarta generación, que data desde 1971 a 1984, se puede mencionar que esta fase introdujo los microprocesadores, que son chips que agrupan los circuitos integrados, y la unidad central de procesamiento, que hoy conocemos como lo que es el CPU, de una estación de trabajo en un solo componente. Esto le permitió a las computadoras personales ser aún más pequeñas y asequibles de lo que ya venían siendo, hecho que revolucionó la informática e impulsó avances tecnológicos a grandes rasgos en poco tiempo. Entre las personas que fomentaron esta generación se destacan Steve Jobs, que es el fundador de Apple, y Bill Gates, creador de Microsoft y de Windows. Estos personajes contribuyeron al mundo con la creación de los microchips a fin de que los sistemas operativos pudieran ejecutarse. Esto supuso un avance considerable en la también llamada industria electrónica.
También continuaron los desarrollos en sistemas operativos, lenguajes de programación y desarrollo de software, lo que permitió una gama más amplia de aplicaciones informáticas, por lo que esta generación también es conocida como la generación del software. Como uno de sus ejemplos tenemos la IBM 5150, que esta computadora podemos decir que fue de International Business Machines, que es la traducción del IBM. Es catalogada como uno de los ordenadores más influyentes del mundo, pues se presentó en el 12 de agosto del año 1981 por la compañía y que después fue creado durante un año, ¿no? Por un grupo de ingenieros dirigidos por Trini Striche, encargado de la división de sistemas, pero ya sobre su composición se sabe que durante este año esta computadora le entregaba un Memory Process Unit 8088 MPU elaborado por Integrated Electronics, o más conocido como Intel, y Advanced Micro Devices, ADM, que era su competidor, el cual trabajaba con una frecuencia de 4.77 MHz y con el sistema operativo PC-DOS 1.0 de Microsoft. Otro de los ejemplos que encontramos en esta cuarta generación es el Apple II, que es un computador conocido también como una familia de computadoras que nació en el año 1977. Se mantuvo vigente hasta principios de la década de 1990. Utilizaba un lenguaje de programación llamado BASIC inicialmente. Después usó el Apple Soft de BASIC. Incluía un procesador de 6502 de 1 Hz, 4 kilobytes de memoria RAM y 12 kilobytes de ROM, que es la memoria de solo lectura. También contaba con una resolución de pantalla en el monitor que era de 24 líneas por 40 columnas de texto escritos en mayúsculas. Este ordenador generó grandes cantidades de ventas desde su lanzamiento hasta que la compañía se convirtiera en la líder del sector. Siguiente diapositiva. Respecto a la quinta generación, vemos que esta se da desde 1984 en adelante. Este periodo es en el que nos encontramos actualmente, pues durante este tiempo, desde el año 1984, hubo rápidos desarrollos en microprocesadores y tecnología informática de red que se asocian a las altas tecnologías, tales como la inteligencia artificial que vemos en pantalla, la computación cuántica y la nanotecnología, por lo que estas tecnologías y avances de hardware, como también de software de las generaciones anteriores, se han complementado ya en esta quinta generación. La quinta generación de estas computadoras es un proyecto que nace como idea en Japón y pretende el desarrollo de computadoras con inteligencia artificial. La idea es generar programas en paralelo en una misma computadora. Desde aquella iniciativa, el desarrollo tecnológico no ha dejado de incrementarse exponencialmente, pues en estos días los ordenadores pueden trabajar gracias a la microelectrónica con inteligencia artificial, la cual es una rama de la computación cuyo comportamiento se basa en la simulación del razonamiento humano. Respecto a la computación cuántica, vemos que IBM lanzó al mercado el Q-System como el primer computador cuántico, utilizando qubits en lugar de los ya conocidos bits. Por último, la nanotecnología, cuya denominación hace referencia al uso de menor dimensión en lo que es la tecnología, supone que los transistores sean aún más pequeños al superponer valores. Es así como se han desarrollado ordenadores más rápidos, mucho más eficientes energéticamente. También se produjeron avances en la computación paralela. Esta es una técnica de programación que consiste en realizar tareas en forma simultánea desde diferentes procesadores o por procesadores multinúcleos, lo que permite desarrollar aplicaciones complejas en los campos de la medicina, tecnología y la ciencia. Siguiente, por favor. Ya para culminar con este primer capítulo, concluimos que desde la primera generación hasta la cuarta generación, todos los cambios que se han hecho en los ordenadores han permitido su desarrollo continuo para convertir a las computadoras en un ordenador personal que esté al alcance de todas las personas del mundo, pues la quinta generación se centra principalmente en el desarrollo de nuevas aplicaciones con inteligencia artificial y el desarrollo de grandes cantidades de datos.
hecho que proyecta actualmente la preocupación por las necesidades y requerimientos a futuro que puede poseer el usuario que posee. Y bueno, básicamente ese usuario tiene que ser alguien que posea ya una computadora, que básicamente somos la mayoría actualmente. Chicos, buenas noches compañeros. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 2, que son las hojas técnicas de los microprocesadores y la familia de los microprocesadores Pentium. Tenemos el primero que es el Intel 8080. Ese microprocesador también direccionaba 8 bits, tenía 78 instrucciones de velocidad de operaciones, era 10 veces mayor que la del 8008 y podía direccionar 64 kibytes de memoria. Su velocidad de reloj es de 2 MHz y su bus de dirección es de 16 bits. En el segundo tenemos el Intel 8085. En 1977 sale al mercado el Intel 8085, procesador de 8 bits, binariamente compatible con el anterior, pero exigía menos soporte de hardware, así permitía sistemas de microordenadores más simples. Su velocidad de reloj es de 3 MHz y su bus de datos es de 8 bits. Luego está el Intel 8086-8088. Eh, Hacen su aparición en los microprocesadores que pasaron a formar el IBM PC, equipo que salió al mercado en 1971. Estos procesadores se basaron en el diseño del Intel 8080 y el Intel 8085, y de hecho son compatibles a nivel de lanzador con 8080. Su arquitectura es un procesador, tiene su procesador de 16 bits con un conjunto de instrucciones de 117 operaciones, su velocidad de reloj es de 5 MHz y su dirección es de 20 bits. El Intel 80286 sale el 1 de febrero de 1982. Eh, Intel daba un nuevo vuelco a la industria con la aparición de los primeros, ¿no? El famoso ordenador 286, con una velocidad entre 6 y 25 MHz y un diseño mucho más cercano a los actuales microprocesadores. Como lo dije, ¿no? Su velocidad de reloj es de 6 MHz a 8 MHz, su bus de dirección es de 24 bits, y luego está el Intel 80386, eh, con una arquitectura de por 86, fue empleado como la unidad central de proceso de muchas computadoras personales desde mediados de los 80 hasta principios de los 90. También conocido como 386, con una velocidad de reloj entre 16 y 40 MHz, ¿no? Ese producto se destacó principalmente por ser un microprocesador con arquitectura de 32 bits, ¿no? Acá está, la hoja técnica. Luego está el Intel 80486, que alcanzó velocidades entre 16 MHz y 100 MHz. Eran microprocesadores muy similares a los Intel 80386, con la principal diferencia que el 80486 tiene un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante y un caché unificados integrados en el propio circuito. Acá está su bus de dirección de 32 bits, su velocidad de reloj de 16, como lo dije, no, 16 o 100 MHz, y un procesador de 32 bits con un conjunto de instrucciones de 200 operaciones. Luego está el Intel Pentium 3. Esto se inició el 26 de febrero de 1999. Las primeras versiones eran muy similares al Pentium 2, siendo la diferencia más importante la introducción de las instrucciones SDE, al igual que con el Pentium 2 que existió una versión Celeron de bajo presupuesto y una versión Xeon para quienes necesitaban mayor poder de cómputo. La arquitectura es un procesador de 32 bits con un conjunto de instrucciones. Su velocidad de reloj es de 450 MHz a 1.4 y su bus de dirección es de 36 bits. Luego está el Intel Pentium 4. Esto sale el 20 de noviembre de 2000, sale al mercado.
microprocesador de séptima generación, basado en arquitectura por 86 y con un diseño completamente nuevo. Aquí está su arquitectura, procesador de 32 bits con conjunto de instrucciones, su velocidad de reloj de 1.3 GHz a 3.8 GHz, su bus de dirección de 36 bits. Ahí está luego el Intel, por último, ¿no? El Intel Pentium Pro, que sale el 27 de marzo de 1995. Supuso para los servidores de red y las estaciones de trabajo un aire nuevo, tal y como ocurriera con el Pentium en el ámbito doméstico. El Pentium Pro es la sexta generación de arquitectura por 86. Ese producto buscaba reemplazar el Intel Pentium en toda gama de aplicaciones, pero luego se centró como chip en el mundo de los servidores. Eh, su arquitectura es un procesador de 32 bits, un conjunto de instrucciones MMX, su velocidad de reloj es de 150 MHz a 200 MHz y su luz de dirección es de 36 bits. Luego pasamos al capítulo 3, que son las descripciones detalladas de los periféricos de entrada, salida, de almacenamiento y comunicación. En los periféricos de entrada tenemos al teclado. El teclado es un dispositivo eficaz para introducir datos no gráficos como rótulos de imágenes asociados con un despliegue de gráficos, ¿no? Lo usamos ahora usualmente casi todos los días y es muy, muy importante, ¿no? Para hoy. Luego está el ratón o mouse. Es un dispositivo electrónico que nos permite dar instrucciones en nuestra computadora a través de un cursor. Hay inalámbricos y alámbricos, ¿no? Luego está los micrófonos. Los micrófonos son los transductores encargados de transformar energía acústica en energía eléctrica. Eh, Luego está el escáner, que es una unidad de ingreso de información, el cual permite reconocer imágenes o texto digitándolos para que puedan ser utilizados posteriormente. Luego está la palanca de mando, ¿no? Dispositivo señalado muy conocido utilizando mayormente para juegos, ¿no? Ordenador o computadora. Luego están los periféricos de salida, son la pantalla o monitor, es en donde se ve la información suministrada por el ordenador, ¿no? Para la impresora es el periférico que el ordenador utiliza para procesar información impresa en papel. Luego están los parlantes, dispositivos por los cuales se emiten sonidos, ¿no? Mayormente música. Y la webcam, que es un dispositivo que permite mostrar la imagen que refleja a través de un video o a través de fotografía. Luego está el almacenamiento. Está el disco duro, son en la realidad principal su sistema de almacenamiento de información en los sistemas informáticos, ¿no? Luego está el pendrive o memory flash. Es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza la memoria flash para guardar la información sin necesidad de pilas. Luego está el CD, que es un disco compacto de 650 MB de capacidad que puede ser leído cuantas veces se desee, pero cuyo contenido no puede ser modificado una vez que haya sido grabado, ¿no? Y luego está el DVD, que es un disco compacto con capacidad de almacenar 4.7 GB de datos en una carga del disco, un aumento de más de 7 veces con respecto a los CD-R y CD-ROM. Luego están los de comunicación, está el router, que es un dispositivo que ofrece una conexión a Wi-Fi, ¿no? Que normalmente está conectado a un módem y que envía información a Internet a tus dispositivos personales, como ordenadores, teléfonos, computadoras, tablets, etc. Y el Wi-Fi, que es, que todos lo conocemos, ¿no? Es una tecnología inalámbrica que permite a los dispositivos acceder a Internet sin necesidad de cables. Luego está el fax, que es una función de comunicación que utiliza una línea telefónica para enviar originales escaneados, ¿no? O recibir datos enviados desde máquinas remotas. Está la tarjeta red, que se encarga de preparar, transferir, controlar la información o datos que envían los dos equipos que están conectados en una misma red. Eso sería todo. Con el capítulo 4, aquí vamos a ver sobre el diseño de las computadoras con los microprocesadores 8085 y 8086.
Aquí tenemos los dos microprocesadores, el 8085 y el 8086. Vemos primero que el microprocesador es la unidad más importante de una computadora, ya que este procesador tiene la función principal de ejecutar los programas, incluyendo el sistema operativo y las microcomputadoras. Se hicieron populares en los años de 1970 y 1980. Mm, También vemos que el 8085 es un procesador de 8 bits que fue fabricado a mediados de los 70. Y el 8086 tiene un ancho de bus de 16 bits y un ancho de bus de direcciones de 20 bits. Siguiente, por favor. Esta computadora fue llamada TRS-80 Model 100. Es una de las primeras computadoras del estilo notebook. Ofrecía un teclado, una pantalla LCD. Este modelo exhibe un menú de aplicaciones, archivos, la fecha y la hora. También vemos que su energía proviene de 4 pilas o si no un adaptador de alimentación externo de 6 voltios. También sus teclas están compuestas por 56 teclas, en las cuales están 8 de función programables, 4 de comandos dedicadas y 4 de control de cursor. Este utilizó el microprocesador 8085. Siguiente, por favor. Esta computadora fue llamada Zenith Z10. Fue una computadora personal lanzada por Zenith Data System. Tenía los mejores gráficos a color. Su conexión directa estaba habilitada a un socket de disquetes externos de 8 pulgadas. También tenía un microprocesador, el 8085 de 8 bits, que mantenía una compatibilidad con CMB. Y era de doble microprocesador, porque también tenía el 8086 de 16 bits, que también ejecutaba, pero el MS2. También tenía 5 ranuras de expansión de S100. Prácticamente era una variante del MS2. Siguiente, por favor. Este es el System IBM 23. Esta es una computadora con pantalla CRT en modo texto, teclado, procesador y memoria, con 2 unidades de disquete de 8 pulgadas en un solo gabinete. La intención del Data Master era que las personas tuvieran una facilidad de utilizarla y también poder instalarlo sin ser especialistas. Manejaba el microprocesador Intel 8085 y tenía un sistema operativo básico, el System 34. Siguiente, por favor. Este es el Olivetti M24. Esta es la primera computadora personal moderna de Olivetti. Fue diseñado para ser altamente compatible con el IBM PC. Maneja un procesador Intel de 8086. Tiene 16 bits de bus de datos y una arquitectura abierta, además de que pesaba 10 kilos y medio. Siguiente, por favor. El Compact Test Pro. Esto fue lanzada en 1984. Manejaba un microprocesador 8086 de 8 MHz. Combinaba los gráficos de adaptador a color. Tenía un texto adaptador de pantalla y era de mucho mejor calidad que la pantalla de texto que la IBM PC. Siguiente. Acá tenemos la IBM PC. Este fue lanzado en 1981. Fue una de las primeras computadoras personales en el mercado y utilizaba un procesador Intel 8088, pero que es una versión de menos costo de 8 bits, que era el 8086. Tenía sus boot de 16 bits que le daba problemas de compatibilidad, así que Intel usó el 8088. Un sistema operativo, el IBM, y poseía una arquitectura abierta. Siguiente, por favor. Conclusiones. Eh,
Llegamos a la conclusión de que los microprocesadores 8085 y 8086 son los dos primeros microprocesadores comerciales que se desarrollaron en la década de 1970 y 1980. Fueron muy importantes para el desarrollo de las computadoras personales y la industria de la tecnología en general. También que el microprocesador 8085 es un procesador de 8 bits, mientras que el 8086 es de 16 bits. Ambos microprocesadores permitieron la creación de computadoras más pequeñas y más rápidas, lo que también permitió el uso de más aplicaciones. Eso sería todo. Continuando con la exposición, tenemos el capítulo 5, el cual se basa en lo que son los sistemas operativos 8085 hasta la familia Pentium, incluyendo los lenguajes de programación que se relacionan con ellos, aplicativos, bases de datos. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos algunos de los sistemas operativos. Contamos con el MS2, que tuvo un uso frecuente dentro de los microprocesadores de la familia 8086, incluyendo el 8085 y el 8086, hasta los Pentiums que posteriormente fueron apareciendo. También tenemos el Windows, que desde Windows 3.0 incluyó sistemas operativos cuya base de interfaz incluyó una vinculación con el usuario. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos a Linux, que también fue y es un sistema operativo que se ha basado en el anterior y antiguo Unix y que ha ganado bastante popularidad, ¿no? Hoy en día es usado por gran comunidad de los usuarios de computadores. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los lenguajes de programación vinculados con los microprocesadores, empezando por el ensamblador, el cual ha sido utilizado por microprocesadores de 8085 y de arquitectura Pentium, pues estos utilizan lenguajes ensamblador específicos de Intel a programación de nivel de lenguaje de máquina. También tenemos el C y el C++. Estos son lenguajes básicamente populares porque se desarrollan con ello los softwares de sistemas y aplicaciones de alto nivel. También tenemos el Java, el Python y el C. Estos son lenguajes de programación de alto nivel utilizados para el desarrollo de aplicaciones de software y también fueron utilizados para los Pentium. Siguiente, por favor. Bueno, aquí continuando con los lenguajes de programación, tenemos el Clipper, que es un lenguaje que utiliza el paradigma de orientación a base de datos, a objetos, por lo que permite reutilizar códigos. Esto también brinda soporte a las aplicaciones que utilizan, como ya había mencionado, base de datos. También tenemos lo que es el Pascal, que es un lenguaje de programación de alto nivel. Vamos a ver que varios microprocesadores utilizaron este lenguaje, al igual que el Visual Basic de Microsoft, que es un lenguaje de alto nivel y que también nos brinda un desarrollo integrado, también conocido como IDE. Siguiente, por favor. Bien, algunos de los aplicativos que vamos a mencionar también por cada microprocesador son el Internet Explorer, el Microsoft Basic, el WordStar, el Adobe, que incluye el Photoshop y el Microsoft Office, que es un conjunto de programas como vemos y que todos conocemos. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos las bases de datos, que entre las más conocidas está el MySQL, el SQL Server, y bueno, los que vamos a mencionar también que es Database y PostgreSQL. Siguiente, por favor. Bien, aquí ya comenzando para el microprocesador 8085, vemos que este sistema operativo que utiliza es el CP/M 2.2 y el 1.4 como proyecto de Gary Kindle, el cual se distribuía antiguamente en disquetera de 8 pulgadas para los microprocesadores 8080. Pero además también tuvo compatibilidad con la nueva versión de Intel 8085. También vemos como lenguaje de programación el ASM, que es el Assembling o ensamblador, que era compatible con estos microprocesadores, pues incluía comandos de bajo nivel, los cuales utilizan lenguaje de máquina optimizando su programación. Como aplicativo, tenemos el Microsoft Basic,
que es un programa que permitía la creación de software a los usuarios que poseían conocimientos del lenguaje de programación BASIC orientados a las computadoras. Este hecho fue posible gracias al programa que brinda accesos de editar el código para que el usuario pueda ejecutar las pruebas de software. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos para el microprocesador 8086, vemos que utiliza como sistema operativo el MS2, el CPM86 y Linux. El sistema operativo de iOS de Microsoft fue uno de los que utilizó con mayor frecuencia en los años de 1980, siendo muy compatible con las computadoras IBM de la época. No obstante, no fue hasta el único sistema que se vinculó con el 8086, pues también el CPM86 trabajó con ordenadores que poseían este microprocesador. Respecto a la IBM PC original, se sabe que contaba con microprocesador 8086. Respecto a los lenguajes de programación, tenemos el Assembler, el CBasic y el Pascal. El lenguaje establador o ACM y el CBasic se vincularon con los Intel 8086. Sin embargo, el lenguaje de programación que fue diseñado especialmente para la arquitectura del microprocesador 8086 fue el lenguaje Pascal. Y respecto al aplicativo, tenemos al WordStar. Este aplicativo es un procesador de textos muy famoso durante su época, pues fue dinámico y sus funciones eran innovadoras. Siguiente, por favor. Bien, para el microprocesador 8186 tenemos como sistema operativo el CPM86 y el DOS Plus. El microprocesador 8186 fue compatible con dos sistemas, como lo vemos, el cual el CPM86 vemos que ha brindado su función multitareas para trabajar con este microprocesador y que el DOS Plus fue el primer sistema creado por Digital Research en 1985. Respecto a los lenguajes de programación, tenemos que se ha utilizado el Pascal. Se utiliza para poder escribir programas y ambos son muy compatibles, puesto que Pascal posee múltiples versiones de compilador que fueron mejoradas solamente para poder ejecutarse con la arquitectura Intel 8186. Siguiente, por favor. Para el microprocesador 8286 tenemos como sistema operativo el OSP Warp y el MS2. El OS2 fue un sistema operativo diseñado y producido por IBM. Fue ideado para reemplazar a DOS de Microsoft del mercado de las computadoras personales. Ambos sistemas operativos eran compatibles con el microprocesador Intel 8286, pues sus compañías intentaron vender el OSP Warp en conjunto hasta que Microsoft decidió lanzar el Windows 3.0. Respecto a los lenguajes de programación, tenemos Visual Basic de Microsoft y el C. Visual Basic es un lenguaje de programación de alto nivel, se basó en BASIC y se diseñó originalmente para computadoras que trabajan con arquitecturas de 32 bits, de arquitectura x86 y ARM, volviéndose uno de los lenguajes principales para las aplicaciones Windows. Bueno, respecto a la base de datos, tenemos que el DBase fue compatible con este microprocesador desde que fue lanzado por Intel en 1982. También podía ser utilizado como sistema de gestión de base de datos, puesto que este podía ser ejecutado en sistemas que formaban parte de la arquitectura x86. Siguiente, por favor. Bien, respecto al microprocesador 8386, tenemos que el sistema operativo fue el MS2. Fue uno de los primeros sistemas operativos para el microprocesador lanzado por Intel en 1985, mejorando el funcionamiento de los ordenadores personales con una mayor capacidad de 32 bits y soportes para los discos duros. Respecto al lenguaje de programación que se utilizó fue el Clipper, que es un lenguaje de programación de alto nivel cuyo rendimiento fue optimizado para este tipo de microprocesadores, brindándole una capacidad de 32 bits en 1985. Siguiente, por favor.
Bien, para el microprocesador 8486 vemos como sistema operativo el MS2 y el Windows 95 especialmente. Ambos sistemas operativos eran compatibles con el Intel 8486. Sin embargo, el Windows 95 utilizaba una interfaz gráfica de usuario que ofrecía de 16 a 32 bits. Este microprocesador también era conocido como el i486 y junto al Windows 25 desarrolló más facilidades para el usuario, brindándole nuevas herramientas como la barra de tarea, botón de inicio y mayor rendimiento. Respecto a los lenguajes de programación que se utilizaron, vemos el Visual Basic de Microsoft, el C y el Creeper. Los tres lenguajes eran compatibles con este microprocesador. Con este nuevo lanzamiento de Intel se obtuvo mayor velocidad, rendimiento para la ejecución de programas escritos en C, pues el i486 presentaba un caché de nivel integrado 1. Y respecto a las bases de datos, vemos que el Intel 8486 se relacionaba con el SQL Server, MySQL, y el sistema de gestión de bases de datos de SQL Server era compatible con él, puesto que se necesitaba también de un sistema operativo compatible con una memoria suficiente y almacenamiento óptimo. También la versión de 3.23 de MySQL es compatible con este microprocesador con los mismos requerimientos del sistema de gestión de bases de datos. Siguiente, por favor. Para el microprocesador Pentium, vemos que el sistema operativo que se ha utilizado en su mayoría fue Windows, desde el Windows XP hasta el Windows 2000. En sus diferentes versiones, Windows brindaba la compatibilidad para este microprocesador, pues se sabe que este microprocesador fue evolucionando y no tenía límite para este sistema operativo. También el MS2 fue compatible con este microprocesador, sin embargo, ya estaba terminando su etapa de uso. Respecto a los lenguajes de programación utilizados con los Pentium, vemos al lenguaje de programación Java, que se usa el paradigma de orientación a objetos. Es compatible puesto que el Pentium abarcaba ya 32 bits hasta 1900. Bueno, que se creó desde 1993. Sin embargo, este microprocesador no está limitado a un solo lenguaje de programación en específico o sistema operativo. Solo debe hacerse las compilaciones respectivas para que pueda funcionar. La mayoría de lenguajes de programación están diseñados para ser compatibles con procesadores Pentium junto con ellos los entornos de desarrollo integrados. También respecto a ya lo que son las bases de datos, tenemos que SQL Server, MySQL y PostgreSQL. El microprocesador vendido es compatible con el sistema de gestión de base de datos PostgreSQL en su versión 7.0, que se lanzó en el año 2000. Cabe resaltar que este sistema de gestión de base de datos requiere de una cantidad considerable de recursos de hardware para un rendimiento óptimo, por lo que se requiere utilizar un procesador Pentium de al menos 1 GB y al menos 512 MB de memoria RAM. Y respecto a ya lo que son los aplicativos para este microprocesador, tenemos a Internet Explorer, Adobe Photoshop. Tenemos que, bueno, que este aplicativo Internet Explorer viene a ser un navegador web. También se puede relacionar el Pentium con programas de oficina como Microsoft Office, reproductores multimedia de Windows, también juegos de PC diseñados para sistemas operativos de 32 bits, software de edición de imágenes y videos como Adobe Photoshop y Premiere, más herramientas de programación con Visual Studio, NetBeans y Eclipse. Siguiente, por favor. Bien, respecto a las conclusiones, por lo expuesto en todo el capítulo, vemos que los sistemas operativos son la base y realmente lo que hace funcionar a la computadora moderna, y son responsables de gestionar todos los recursos del sistema, desde la memoria hasta el almacenamiento en los dispositivos de entrada y salida. La familia Pentium de microprocesadores de Intel ha sido uno de los productos más populares
en la industria de la informática, puesto que no tiene límite para vincular, como hemos visto, con aplicativos y bases de datos, y ha impulsado la innovación y avance tecnológico en muchos campos. Por último, las bases de datos de los microprocesadores son recursos esenciales para que ingenieros, diseñadores y desarrolladores trabajen en la creación de hardware y software. Estas bases de datos contienen también información detallada sobre las especificaciones técnicas de microprocesadores y permiten a los desarrolladores seguir creando software y aplicaciones que aprovechen al máximo el potencial del hardware de sus computadores. Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo. Ujú. Y por último, tenemos el capítulo 6, donde vamos a ver los emuladores y simuladores de los microprocesadores 8080 hasta la familia de los microprocesadores Pentium. Siguiente, por favor. Los emuladores y simuladores. Vemos que los emuladores son programas de computadora que simulan en muchas ocasiones hardware específico, ya que son programas de software que permiten que un sistema funcione como si estuviera usando un terminal o una impresora diferente. En cambio, los simuladores a menudo se usan para ejecutar programas que se hacen en ciertos tipos de problemas informáticos o en un entorno donde se pueda controlar. También vemos unos ejemplos de emuladores como el Visual Boy Advance, el SNX 9, el Blue Star. Y en los simuladores vemos un simulador de manejo de auto, de vuelo de aviones o de redes. Los dos tienen la característica de que su finalidad es imitar un comportamiento. Siguiente, por favor. Aquí vemos los emuladores. El DOSBox se utiliza principalmente para ejecutar videojuegos viejos que se crearon específicamente para el sistema operativo MS-DOS. Este DOSBox se encuentra disponible en forma gratuita y puede ayudar a ejecutar casi cualquier videojuego antiguo. En el EMU 8086, este es un emulador gratuito para múltiples plataformas. Proporciona al usuario la capacidad de emular viejos procesadores del 8086. También tiene distintos ejemplos de código, de ejercicios y de desarrollo. Y por último, el PCM. Este es un emulador de PC de IBM para Windows y Linux, especializado en ejecutar sistemas operativos y software antiguos que están diseñados para ser compatibles con la PC y la IBM. Cuenta con 17 versiones. Siguiente, por favor. Acá vemos unos ejemplos de simuladores. El GeoSim 8085. Este es un microprocesador gráfico, depurador y ensamblador para el microprocesador Intel 8085 en Linux y Windows. Surgió ya que se dieron cuenta de que no existían simuladores adecuados para Linux. También contenía un convertidor hexadecimal a decimal y una interfaz de usuario traducida en varios idiomas. El microprocesador 8085. Este es un simulador que fue diseñado por Intel con el objetivo de que docentes de la Universidad de Granada y estudiantes puedan disponer de un entorno amigable, adquiriendo conocimiento y practicando la programación. Este procesador era de uso libre y gratuito. Y por último, el VictorBox. Este es un software para la virtualización, también conocido como hipervisor de dos tipos, ya que utiliza sistemas operativos dentro de un ordenador existente, creando lo que se conoce como una máquina virtual. Esta herramienta era la más usada debido a que era de manejo sencillo e intuitivo. Siguiente, por favor. En las conclusiones tenemos que el uso de los emuladores y simuladores pueden aumentar la eficiencia, seguridad, precisión, además de que es fácil uso. También
vemos que pueden ser utilizados en diferentes sistemas operativos. Siguiente, por favor. Ya. Estas son algunas de las referencias que hemos utilizado para realizar nuestro primer avance del trabajo integrador. Y sería todo por hoy, ingeniero. Muchas gracias.